Bienvenidos un día más a este Digital Palmero, como siempre les digo, y no me canso y lo repetiré siempre, el de ustedes, de nadie más. Miren, vamos a ver, hemos venido hoy al municipio del Paso, vamos a cambiar un poco de registro y vamos a intentar seguirlo haciendo, no solo hoy. Lo de político, está bien, porque no está mal, nos enteramos de muchas cosas, aprendemos cosas, y yo sobre todo, pero llega un momento que es un poco cansino. Entonces hay que buscar otras cositas que nos hagan pasar este rato agradable. ¿Y qué cositas se nos ocurrió hoy? Pues fíjate, tenemos un cronista oficial, que eso no es habitual en estos medios. Don Carlos Valentín Lorenzo, cronista oficial del Paso. No es habitual tener un cronista, y además no es habitual tener un cronista de algún sitio que camine solo. Porque la verdad es que la mayoría de los cronistas ya están como para darles la mano y decir, venga, que te ayudo. ¿O no? Carlos Valentín. Sí, buenas tardes, Jorge, y a la audiencia de Palmerus. Pues sí, la verdad es que no es un tópico lo que dices, ¿no? Porque normalmente los cronistas suelen ser nombrados ya cuando tienen cierta edad. Uh-huh. Me parece que alguna vez hablamos que en La Palma ahora tenemos, pues se va un poco quizás a contracorriente, porque no hace mucho tiempo fue nombrado José Policarpo Antislafe, Uh-huh. que es joven, Manuel Pogio en Santa Cruz de la Palma también, Adolfo en Mazo, que bueno, que es un poquito mayor, pero también no forma parte de esos de los que hay que llevar. Y bueno, y ahora yo, que más o menos también creo que estamos en esa... En esa línea, ¿no? Sí. Bien. Carlos, una cosa. ¿Se podría decir que un cronista oficial es un historiador del municipio? A ver, un poco la esencia quizás es así, pero no necesariamente tiene que ser un historiador. Yo conozco algunos de las islas y son personas que un poco han mostrado pues un amor, un interés por las cosas de su municipio. Entonces yo un poco he leído por ahí y se habla como una especie de notarios de la historia. Me gusta la expresión. Garantes de la historia y la memoria de nuestra gente, guardianes de la historia del municipio, y para eso quizás el perfil más que se acerca es el historiador, pero no necesariamente. Cualquier persona que tenga pues ese interés por nuestra historia, por nuestras cosas, por el día a día, yo creo que puede hacer esa labor. Sí, pero yo no me refiero a que sea un historiador el que tenga que ser el cronista, no voy por ahí, sino que el cronista oficial se identifica con un historiador del municipio. Pues sí, en esa función quizás sí, porque bueno, en el Paso concretamente hay un reglamento que regula la figura del cronista oficial. ¿Sí? Sí, y entonces ahí se aprobó en mayo de 2024, antes de mi nombramiento, y se regula el estatuto jurídico, la función jurídica del cronista, y también las funciones. Entonces, en esencia, las funciones es recopilar aquellos hechos pasados y presentes que tengan una trascendencia como para formar parte de la historia del municipio. También un poco preservar o velar por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio, asesorar a la administración en aquellas consultas que se le haga, y también incluso fomentar la investigación histórica. Entonces, pues son funciones que están relacionadas con ese papel quizás de historiador. Mira, una cosa, y en estos días que corren, con todas las fuentes digitales que hay, con San Google, que parece que es eso, San Google, que muchas veces buscamos algo, no sabemos lo que nos están contando, pero nos lo creemos, con las fake news y demás, sigue siendo, no necesario porque para mí lo es, pero ¿sigue estando el cronista oficial con la gente joven en la misma onda o es complicado? A ver, comenzaba diciendo un poco pues la imagen que se puede tener de un cronista, pero yo sí creo que es necesario. A ver, los medios digitales, bueno, no tanto los medios digitales, sino lo que te ofrece Internet, Google a toque de tecla o de poner una palabra, buscar. Ahora pues la IA que está llegando para cosas buenas, pero quizás otras no tanto. La Wikipedia hace unos años. Son cosas que yo pienso que puede que le falte un rigor. Vale. Y entonces yo creo que el cronista
es un poquito, intenta, pues eso, Gabriel García Márquez hablaba de la crónica, es como un cuento que sea verdad. Y entonces ahí hace referencia, pues eso, a la autenticidad. Y yo creo que el historiador el cronista debe velar por ahí, y evidentemente en lo que nos ofrece Internet hay cosas muy positivas, porque incluso puedes divulgar esa información, informarte de alguna cosa, pero yo creo que hay que discriminar un poquito también. Sí, no, es que por eso te decía que es que leemos cualquier cosa y nos la creemos, porque está ahí y no es así. Exactamente. No es así. Y el papel del cronista oficial, por supuesto, yo no creo que sea necesario, creo que es indispensable. Perdona, y después lo que tú me hablabas de las nuevas generaciones, pues yo creo que se deben de fomentar algunas actividades para acercarnos a ellos, ¿no? Que vean que ese papel es una persona que puede acercarles la historia de su municipio, los hechos y los acontecimientos que han sucedido, y que lo vean de una manera normal, no con una distancia de ese señor un poco que marca o que intenta sentar cátedra. Yo, por ejemplo, incluso antes de ser nombrado cronista, en determinadas actividades por el Día de Canarias, aquí en Elías del Paso, pues asistía con algunos temas de actualidad y que yo creo que eran importantes. Por ejemplo, en este último año, que se hicieron unas jornadas en torno a el Día de Canarias, de una semana, unas jornadas históricas del municipio, pues intenté explicarle a los escolares y a los jóvenes del centro en las calles del municipio que llevan el nombre de una persona, quién fue esa persona y un poco qué motivo hizo para que el ayuntamiento decidiera rotular con su nombre. Mira, a ver una cosa, tú eres un enamorado del Paso y de su historia, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo, no de ahora, sino hace tiempo. Pero te tengo que preguntar, para ti, bajo tu punto de vista, ¿cuál ha sido en la historia de este municipio el momento, no voy a decir que sea más importante, más decisivo, pero que a ti te parece el más importante? Pues es un poco complicado. Es complicado, porque no te lo puse fácil. No. Momentos importantes. Pero yo creo que quizás cómo se constituyó el municipio, ese proceso de cuando se segregó el Paso, que por ejemplo estos días Tazacorte ha celebrado su centenario también de la segregación, porque inicialmente el Valle de Aridane era una única unidad territorial. Pues el Paso se segregó en 1837. No vamos a entrar quizás en el fondo de la cuestión. Bueno, pues ya es verdad que el Paso era un pago importante, tenía una población también, se hablaba de unas 3.000 almas, junto a Tacande y zonas pues limítrofes, y se produjo. Fue un proceso también muy curioso porque prácticamente en una semana se planteó el tema, un diputado provincial de aquí de la isla de La Palma, Antonio López Monteverde, y se presentó o él llevó a la Diputación Provincial esa solicitud del grupo de vecinos, y en una semana prácticamente se resolvió, en abril de 1837. Allí se decidió que se nombrara un alcalde y que se establecieran o se delimitaran los límites del municipio. Eso ya luego se produjo en el mes de junio de 1837, justo aquí en esta zona donde estamos, en este antiguo templo parroquial o ermita de Nuestra Señora de Bonanza, del Paso, pues llevó una asamblea vecinal, y al día siguiente pues esos electores eligieron al primer alcalde del municipio, Manuel Taño Fernández, conocido con el apelativo de Manuel de las Paredes. Ese quizás es un poco cuando empezó a andar el municipio por la autonomía municipal. Y después, a lo largo de estos 188 años, creo, pues ha habido otras cosas muy importantes. Primero se le dio el título de villa, luego ciudad en 1910. Pues el progreso, muchos paisanos que emigraron a Cuba y vinieron pues contribuyeron a construir una iglesia, un nuevo templo parroquial, en fin, también hemos pasado un poco situaciones un poco más calamitosas con el tema de los volcanes. Sí, por ejemplo. Mira, yo siempre he oído una frase con la que estoy de acuerdo también, ¿eh? Últimamente estoy yo de acuerdo con casi todo. Dios mío,
tengo que, tengo que cambiar en algo. Y es la siguiente, el pueblo que no tiene historia no tiene futuro. Sí, ¿Estás de acuerdo? es correcto, es correcto. Y también en ocasiones se habla de que no debemos olvidar La historia, la historia porque pues si son cosas negativas estamos condenados a a repetirla. repetirla. Estamos de acuerdo en eso. A ver, en los estatutos, eso que nombrabas antes del cronista oficial, El reglamento, perdón, que no es que yo quiera que te vaya, ¿eh? Pero tiene un límite de años o de edad. A ver, esa es otra cosa también que un poco estos nombramientos van un poco vinculados a un carácter vitalicio. Sí. Eh, por ejemplo, mi antecesor en el cargo es una persona que aún vive, pero que por temas de salud, tuvo que un poco que renunciar al cargo. En el reglamento este que regula la figura está la renuncia, o también si el cese llevado a cabo por el ayuntamiento que te ha nombrado, siempre y cuando pues te desvíe un poco de la función De lo que está- son tus que está- funciones. que estás Vale. realizando. Me parece correcto, me Sí, parece sí, bien, no, porque no, está bien. aquí no hay patente de corso para... No, por supuesto que no. Mira, eres una persona muy joven. Bueno, ya pinto Vale, canas. vale. Sí, pero las canas no te... Yo también, ni he hecho nada. Somos dos niños. ¿Cómo se le ocurre a una persona joven empezar a investigar y querer ser, al final lo has conseguido, ser cronista oficial de un municipio? Bueno, yo desde pequeño y un poco en la juventud, incluso hasta en los estudios, ¿no? Yo, la carrera universitaria, no me salieron las cosas como yo pensaba. Y planteé incluso la posibilidad de hacer historia, pero a veces pensamos que hay que buscar otras cosas más y uno debe estudiar y debe hacer lo que es vocacional, ¿no? Entonces desde esa época pues ya yo tenía pues, cierto interés, la curiosidad por saber las cosas del municipio. Fui un afortunado porque mi tío político, pero que vamos, que prácticamente los hermanos mayores nos criamos con él, Pedro Pérez Calero, que fue juez de paz aquí del municipio, pues él era también una persona que tenía un amor por este municipio. Y yo creo que me empapé un poco a través de él y él me hizo conocer el municipio y que lo quisiera, que lo amara, ¿no? Entonces, pues desde mucho tiempo siempre vas recopilando programas de la Fiesta del Pino, que siempre, pues don Braulio Martín, Antonio Pino, eran plumas que escribían muy bien y que nos acercaban a temas históricos del municipio. Después yo tuve la suerte, la fortuna también de, a partir del año 97, cada vez que celebraban fiestas trienales, pues desde el ayuntamiento me permitían aportar un granito de arena con algún tema de investigación. Y cada vez eso te lleva más, ya buceas en el archivo municipal, ya vas incluso a Tenerife a alguna biblioteca o algún archivo, el archivo diocesano. Después ya me metí un poquito también con el tema del árbol genealógico de mi familia y para llegar a determinados nombres, ancestros, pues también está vinculado mucho con hechos históricos, ¿no? La migración a Cuba. Y bueno, pues ahí va surgiendo el tema. Después yo profesionalmente pues trabajo en el Ayuntamiento del Paso, en el área de juventud y de cultura, ¿no? Pues cuando llegaban hechos de cultura, pues también he tenido la fortuna de contar con concejales que un poco también me permitían aportar alguna, o me preguntaban. Pues el día del municipio llevamos haciendo unos cuantos años un acto institucional que se hace una charla de divulgación de nuestro pasado y he tenido la fortuna de que he sido yo. Y entre una cosa lleva a la otra y al final pues existe ese tema que estaba un poco vacante por, como te decía, por la enfermedad de don Wilfredo Ramos y se me plantea. Mira, ¿tiene el Paso una historia rica? Pues yo... ¿O es rico en historia? A ver, yo creo que sí, somos un municipio joven del siglo XIX. El otro día estuve yo un poco así de vacaciones, de viaje,
y tuve la suerte de estar en la villa de Vinuesa, en la provincia de Soria, que siempre me había llamado la atención porque ahí también se venera la Virgen del Pino. No, vale. Y entonces, claro, es una villa con unas ordenanzas y unas cosas que datan de prácticamente de la época de la Reconquista, ¿no? Y incluso esa imagen es del siglo XII. Si nos comparamos con villas o pueblos de la península, pues estamos... Pero yo creo que sí, que en estos 188 años, como te comentaba antes, pues ha habido acontecimientos importantes y después pues estamos habitados por gente laboriosa, gente trabajadora, algunas personas que han destacado en algunos campos y se han suscitado historias, ¿no? Con nuestro patrimonio histórico, el patrimonio natural, la cultura. Pues, Mira, antes hablabas de la historia del Paso, la historia reciente, vamos a llamarla, y yo siempre tenía una duda. ¿El Paso es ciudad o no es ciudad? El Paso es ciudad. Bien, no hay más. Sí, La Palma. Bueno, no, en La Palma sí, ¿Sí? hay más ciudades. ¿Cuáles? Sí. Pues Santa Cruz de la Palma, los llanos de Aridane. Sí. Hay más ciudades. Después, creo que, a ver, San Andrés y Sauces creo que también es ciudad, no estoy seguro. Uh-huh. Y después ya hay algunas que son pues villas. Vale. No, yo lo de ciudad es que lo que... Sí. Pensaba que era... El Paso fue nombrado villa en finales en 1878 Uh-huh. y después en 1910 Fue nombrada ciudad. Sí, por un decreto firmado por el rey Alfonso XIII. Villa lo había nombrado su padre, Uh-huh. Alfonso II. Un poco pues se basaba en eso, en el aumento de la riqueza, de la población y también un poco la adhesión a la monarquía, ¿no? Que un poco, yo creo que eso también influía para tener eso. Antes te nombraba a mi tío Pedro, ¿no? Él, cuando nosotros éramos pequeños, hablaba de Ciudad del Paso y nosotros que éramos pues jovenzuelos, nos hacía mucha gracia y no lo creíamos, porque, claro, es una ciudad, pero es un pueblo un poco que no, sí, tiene un pequeño casco urbano, pero es un municipio de medianía, prácticamente rural, agrícola, pero existe el es título. complicado. Mira, a ver, Carlos, yo no sé a mí me preocupa mucho el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque gente como yo, que ya estamos de retirada, no, pero la gente joven, por ejemplo Juan, el cámara, que es muy joven, me preocupa el futuro. Me preocupa esa conexión de la que hablamos antes con las nuevas generaciones. O sea, te lo pongo más fácil. ¿Tú crees que el día que tú dejes de ser cronista del Paso, que pase muchos años, cuidado, ¿tú crees que esta gente, habrá alguno que sea capaz de tomar el testigo? Es que me preocupa muchísimo, de verdad. Yo pienso que sí, que a veces por cosas que vemos en el día a día nos parece que es un panorama desolador, pero yo que también por mi trabajo lidio o estoy en contacto con jóvenes, yo creo que hay jóvenes formados que tienen iniciativa en distintos ámbitos, en distintos campos, ¿no? Tanto en la ciencia como pues un poco en las ciencias sociales. Y yo conozco jóvenes de aquí de nuestro municipio que también son unos apasionados de la historia y intentan, por ejemplo, el año pasado, durante las fiestas trienales, o la fiesta de la Bajada de la Virgen del Pino, en 2024, celebramos en nuestro municipio el segundo Congreso de Estudios sobre el Valle de Aridane. La primera edición se había celebrado en Los Llanos. Este año no tuvo continuidad porque pensábamos que podía ser en Tazacorte, los tres municipios del Valle, pero bueno, por X circunstancias no se llevó a cabo. Y de los participantes, de los que presentaron sus comunicaciones de investigación, había muchos jóvenes y muchos de aquí del municipio del Paso. O sea que yo pienso que sí, todo el mundo es necesario, nadie es imprescindible. No, por supuesto. Y la generación, los jóvenes también, a pesar de que haya cosas que pensemos que esto nos preocupa, que esto no lleva
la evolución a lo mejor que nosotros cuando éramos jóvenes, pero yo pienso que sí, que además son generaciones formadas y que existe interés en nuestro pasado también. ¿Qué te gustaría dejar como herencia, como cronista? A ver, yo un poco el día que me nombraron en el propósito así, pues hacía o manifestaba, ¿no? De intentar ir viendo todos aquellos acontecimientos que cumplen, que sean efemérides, ¿no? Que se cumplen cincuentenarios, centenarios, y hay algunas cosas hay algunos proyectos que me gustaría que se llevaran a cabo, ¿no? Intentar asesorar pues a la administración, a los concejales, al ayuntamiento. Mira, va a suceder esto, que por ejemplo cuando se celebró el centenario del título de ciudad en El Paso, yo recuerdo que al alcalde que estaba en ese momento, que era Iñigo Máximo, yo le comenté, mira, esto se va a producir, y él le agradeció, y luego se hizo unos actos muy, muy bonitos, ¿no? Entonces, la idea es hacer pues eso, una crónica, digamos, anual, que recojan todos esos acontecimientos. Y después, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría, no yo, sino puede ser un equipo multidisciplinar, porque aquí en nuestro municipio pues tenemos ya historiadores consagrados, pues personas que están en cargos insulares llevando patrimonio histórico. Sí. Entonces hay un viejo proyecto que ya viene caminando de intentar hacer un libro, una publicación que compile la historia de nuestro municipio. Yo creo que pues hay muchas personas válidas y a lo mejor se podría abordar por buenos profesionales, y también me gustaría intentar, cuando se fomentaba eso, otra de las funciones de fomentar la investigación, pues también insistir un poquito para ver si se puede llevar a cabo eso. Me gustaría por lo menos intentar, no que yo vaya a hacer, sino estar ahí y vamos a empujar. Sí, porque hay municipios en nuestra isla que tienen una publicación y que mucha gente viene de fuera, o incluso nuestra propia gente nos demanda. Aquí hemos tenido algunas publicaciones que recogen la historia, pero quizás desde un punto de vista un poquito más de etnografía, que también tiene su mérito esas publicaciones, pero algo quizás un poquito con más de rigor histórico. Vale. Mira, hablando de rigor histórico, hay mucho bulo en la supuesta historia del Paso. Es decir, no digo pero de lo que nos ha llegado, lo que nos han transmitido, hay muchos bulos. Siempre se escapa alguna cosa, yo no sé con qué propósito, ¿no? A veces un tono jocoso, hay algunas cosas que pues desde que te lo dicen sabes que eso no es verdad, porque ya la propia noticia pues no tiene visos de ser verdad. Pero yo creo que no, que en general se habla de los acontecimientos que se han llevado a cabo, y siempre hay una interpretación, ¿no? En este caso también el cronista tiene que ser objetivo, es decir, esto sucedió, y después ya la interpretación, siempre se ve un poco el tema político. También nosotros, pues se vivió un periodo de una guerra civil, la posterior posguerra, para algunas personas fue una etapa positiva, para los más quizás. Entonces yo creo que ojalá que eso no se vuelva a repetir, pero claro, es interpretable. Sí. Don Carlos Valentín Lorenzo, cronista oficial de la ciudad del Paso. Oye, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y aprender un poquito. Pues para mí también. Te sigo a veces en Palmerus y nunca pensé que... ¿Que llegarías tú aquí? Sí, que te... Pues tranquilo que vuelve, ya verás, ya verás. Bueno. Ya verás. Pues nada, Jorge. Lo dicho. Muchas gracias, muy amable. ¿A ustedes qué les digo? Pues que llegamos hasta aquí. Ya está, ¿no? Entonces tampoco se puede abusar. Pero siempre, no se olviden, sigan ahí. Se los agradecemos. Y cada día va a haber más. Gracias, de verdad.